Si bien hay chispazos y de repente hay proyectos que se vuelven interesantes, lo más importante es entender si ese proyecto o esa iniciativa es constante o digamos es consistente con lo que venimos haciendo y está atada al propósito que tenemos como compañía. SEO digital, tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Patrocinado por MSK. Hola amigos, estamos con Francisco Rodríguez, Head of Creative de Kantar Insights y bueno, gracias por la presentación. El día de hoy me pareció muy revelador la herramienta que tienen ustedes para poder analizar las piezas de comunicación y qué elementos deberían de tener, no solo de cara a conectar con las audiencias, sino también de generar resultados en términos de negocio. Estamos en un momento complejo donde las marcas pareciera que sienten miedo, sienten una presión, unos creen que estamos en crisis, otros dicen que no estamos en crisis, pero sí estamos ante un momento complejo. Y cada día más estamos buscando profesionalizar la industria de la creatividad, la tecnología, la comunicación. Y el día de hoy ustedes presentan insights reveladores. Me gustaría que me cuentes un poco qué presentaron. Muy bien. Mira, presentamos como un extracto de los factores de éxito detrás de las campañas ganadoras de EFI. ¿Qué características, qué sparks le llamamos en este contenido están detrás del éxito? Entendiendo el éxito como grandes resultados de negocio, ¿sí? Y además, marcas que están construyendo tanto sus ventas como el equity, lo cual se traduce además en mayores probabilidades de share en el futuro, ¿no? Entonces, un poco de lo que hablamos el día de hoy fue cómo a través de las herramientas de AI pudimos revelar qué factores de éxito hay detrás de los comerciales o de las campañas detrás de estos ganadores de EFI. Y de esto hablamos. ¿Qué factor consideras que te pareció más revelador? De alguna manera ustedes tienen el pulso, déjame llamarle, más allá de la herramienta, el pulso del ojo creativo desarrollado y además vienes de un músculo importante de investigación, pero seguramente hubo revelaciones que la tecnología te hicieron patente y que a lo mejor te pueden sorprender. ¿Cuáles fueron las que te sorprendieron a ti? Mira, una de ellas tiene que ver con que la mayoría de los comerciales que están detrás de estas campañas ganadoras, sobre todo en los oros, están retratando realidades humanas, ¿sí? Lo cual significa que la marca valientemente renunció a hablar de atributos de producto. Renunció a cumplir con esas reglas de cuánto tiempo tengo que aparecer en el comercial y hablar de qué tan bueno soy y de mi sabor y de mis atributos, etcétera, etcétera. No, muchos de estos ganadores ni siquiera usaron sus RTVs. Más bien se trata de personas y un entendimiento profundo de sus problemáticas de vida y cómo, ahora sí, a través de, ojo, beneficios, no atributos de producto, beneficios de marca, logran terminar en una mejor situación. Hablabas de un proceso de construcción de marca a través de la conexión con esas personas y bajarte del podio, decías, y ponías una muy buena analogía, de bajarte del podio, de ser la marca, el protagonista de esta historia. Pero yo te quisiera preguntar, ¿qué cambios crees que van a suceder hacia adelante en razón de la adopción que vamos a tener de la inteligencia artificial? Ahora presenta la inteligencia artificial analizando piezas que probablemente no tuvieron tanto uso de inteligencia artificial, más allá del caso de seguimos hablando, que de esta muestra me imagino que habrá algunos otros adicionales, pero ¿qué otras cosas ves que van a suceder en la industria creativa? Quizá vamos a futurearle en los próximos años, en los próximos certámenes de EFI. Muy bien. Mira, muchas veces por una cuestión de tiempo o por una cuestión de presupuestos, las marcas no podían asegurar la calidad creativa de lo que hacían. Entonces, pues se evaluaba un poquito o pues un poco de feeling con la experiencia de los equipos de marketing y las agencias, se lanzaba algo al aire y una gran idea. Y muchas veces no llegaban los resultados. Hoy, en tiempo real con el AI y por supuesto acompañado del Human Intelligence, ¿no? Siempre tiene que ir de la mano, puedes determinar la calidad creativa de tus piezas y creo que hoy cada vez más los equipos de marketing, incluso los boards de las compañías, van a tener estos KPIs inmediatamente y tomar decisiones sobre ello. Es decir, ya no van a destinar su dinero en ninguna pieza de comunicación que no lo valga, que no vaya a traer un retorno, que no cumpla con el brief. Desde tu perspectiva, ¿crees que se pueden hacer más piezas a lo largo del año? O sea, que ya las marcas que a lo mejor los presupuestos no son tan grandes podrían estar testeando corto, probando, viendo el resultado, iterando y lanzando otra pieza, probablemente incluso me atrevería a decir
y me estoy dando un balazo en el pie en tiempo récord. Así es, así es. Te pongo un ejemplo. Tú podrías tener una junta el día de mañana en tu junta de negocios con el board a las 10 de la mañana. Llevarte tus diferentes piezas creativas, hipótesis, unas con carga emocional y otras muy funcionales. En la misma junta las testeas porque las subes a la inteligencia artificial y unos minutos después bajan sus resultados. ¿Qué resultados? Su potencial de construir ventas, su potencial de que la marca sea protagonista, su potencial de construir equity. Y si eso conecta con el brief, para las 10 que ya saliste de tu junta, ya sabes qué sí y qué no pautar. ¿Y qué elementos tendrías que cambiar a lo mejor con la misma pieza o el mismo camino de comunicación? Qué buen punto tocas, porque muchas veces en la inmediatez pensamos que nos vamos a olvidar de los Metalearnings. Esos van a seguir estando. Solo que ahora en lugar de detenernos horas, juntas, revisiones, para analizar cada una de tus piezas de comunicación, vas a ir aprendiendo en conjunto. Oye, ya llevamos 10, 15 comerciales, voy viendo en el histórico que me está costando el relevance o me está costando el branding, ¿no? Nos reunimos, hacemos un stop and think con las agencias y con la marca, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Me explicó? Entonces, no paras el ritmo de tu producción de creatividades y de tu comunicación y touch points, pero sigues teniendo los learnings. EFI sin duda ha sido un sinónimo durante muchos años en términos de eficiencia y probablemente estaba metido todo dentro de una caja negra de cómo podías medir la eficiencia en un terreno que cada día se volvió más digital, pero antes no era tan digital y entonces no existía algo que yo le llamo el pixel perfect en medición. ¿Por qué? Porque no soy un e-commerce. ¿Por qué? Porque no sacas la tarjeta de crédito. Porque a lo mejor mi ciclo de compra de un producto que es caro toma mayor cantidad de tiempo. ¿Qué evolución consideras que va a suceder en este mundo que cada día es menos digital o menos offline o más offline, pero al final más bien lo que yo considero es que se está desdibujando esa línea? ¿Qué evolución crees que va a venir de cara hacia los EFIs? Campañas que ya son una mezcla, que son omnicanales. ¿Qué ves desde esta perspectiva? Mira, es un hecho que los EFIs, las ganadoras de EFIs, no solamente utilizan los medios desde el punto de vista de penetraciones y hábitos de sus targets, sino que también entienden qué están haciendo ahí. Y muchas de las veces aprovechan, por ejemplo, cuando tú entras a TikTok, lo que estás buscando a lo mejor es entretenerte, esa dopamina, ¿no? Tal vez hay otros medios en donde lo que estás buscando es informarte. Otros es más de relax. Cuando entiendes en qué mood y en qué misión está tu consumidor en cada media y lo aplicas en tu plan de medios en conjunto con la creatividad, ocurre magia, ¿no? Entonces es cuando realmente dices, oye, tengo una campaña de 360 con objetivos diferenciados para cada punto de contacto. Y creo que va a haber de las dos corrientes. Cuando tú tengas un mismo objetivo para todas tus creatividades, seguramente los resultados no serán tan potentes. Pero cuando entiendes el poder que te da cada uno, y otra vez, nuevamente hoy rápidamente puedes definir qué sí funciona en digital. Un pequeñito ejemplo. Un comercial exitoso en TV tiene menos del 50% de probabilidad de ser exitoso en digital. O viceversa. O un YouTube, cuando lo cambias a un Meta, también tiene una tasa de transferabilidad del éxito muy baja. Y si solo le adaptas el tamaño, el formato, las mucha gente hace, claro. Y a veces dices, bueno, eso es mejor que nada, no tengo tiempo, no tengo presupuesto, ya se puede. Totalmente de acuerdo. Y a propósito de esto que estás diciendo, y para cerrar, me gustaría que me contaras qué recomendación les darías a las personas que se encuentran al frente de una marca, al frente de una empresa y están de cara a hacer comunicación. Y déjame precisar, no solamente en el terreno de ganarse un premio. El premio me parece que no es la consecuencia natural, pero no es el camino. El camino va más hacia lo que hemos medido hoy, los resultados de negocio, lo que nos has presentado, qué tan propensos son a generar brand equity para una marca o qué tan propensos son a generar incluso respuesta directa. En ese sentido, ¿qué recomendación le darías a las personas que están próximas a realizar y que continuarán realizando esfuerzos de comunicación publicitarios y demás? En el terreno de lo sano, pero obsesiónate por entender a la persona detrás de tu consumidor. De ahí vendrán las grandes ideas. Y 2, obsesiónate en la calidad creativa de todo lo que haces. Tiene que haber una excelencia en todo lo que haces, en sinergia con tus puntos de contacto. Excelencia tiene que estar en todo. Es el lenguaje y eso es lo que te va a llevar pues, a grandes resultados. Como decías, hermoso ganarse un EFI, pero además hermoso lograr los resultados de negocio.
Para mí es más hermoso ganarte la renovación del contrato que te hizo. Es correcto. Y si traes las dos, mejor. Si traes los dos, ganas a todos. Es- Excelencia creativa enfocada a resultados de negocio. Muchísimas gracias por tu tiempo, te agradezco mucho y felicidades por este estudio que han presentado. Uy, muchas gracias. Estamos aquí con Said Hill. Said es CEO de Dentsu Creative y también presidente del consejo de la AVE, la Asociación por del Valor Estratégico de las Marcas. Siempre me confundo, todavía le quiero decir el viejo nombre. No, Hola Said, muchas gracias por tu tiempo. Quisiéramos platicar acerca del estudio que hoy presentaron y ya nos concentramos en revisar lo que salió del estudio, pero hoy quiero preguntarte tu perspectiva como una persona que está vinculada a la industria creativa durante muchos años y que has visto pasar muchos briefs, que has visto no sé cuánta publicidad, pero que además eres una persona que hace calle y ve a la gente, analiza, identifica tendencias. Y me gustaría hacerte una pregunta en el terreno de, bajo el ojo entrenado, el ojo clínico que tú tienes, ¿qué elementos consideras que tienen esas campañas que sobresalen en resultados de negocio y que por ende acaban ganando una presea como es el EFI, que al final creo que no es el objetivo, sino es una consecuencia de un buen trabajo? ¿Qué elementos consideras que son los más relevantes de estos famosos Sparks que vimos el día de hoy? Yo creo que los EFIs en sí mismo, lo que ha pasado en los últimos años es que han ido evolucionando como certamen, ¿no? O sea, nacen como un certamen que principalmente premia la efectividad de la comunicación y me parece que hoy, derivado de cómo está la industria, la fragmentación de la industria, un poco cómo se van moviendo las audiencias y cómo están evolucionando los consumidores mismos, me parece que hoy el EFI también busca un equilibrio en términos de sí comunicación que se vuelve efectiva, pero también comunicación que es culturalmente relevante, ¿no? Y me parece que hoy las marcas pelean en un espacio, digamos, como bastante condensado y bastante tenso en términos de todas las marcas que están haciendo comunicación, que ser culturalmente relevante pareciera que cada vez es mucho más complicado. Y me parece que en los últimos años lo que hemos visto en el EFI es marcas que con esfuerzos muy específicos, campañas grandes, campañas de tamaño medio, lo que logran de resultados tiene una tensión cultural, o sea, es decir, entienden muy bien esa audiencia, hay un mensaje de marca que se transmite de una forma clara y al mismo tiempo eso detona una experiencia significativa para ese consumidor. Entonces la afinidad que hay entre la marca y el consumidor se vuelve como mucho más estrecha. Yo te diría que en los últimos años lo que nos hemos dado cuenta es que la relevancia cultural cada vez cobra mucho más sentido para las marcas. ¿Y esa relevancia cultural, cómo crees que se pueda ver beneficiada o potenciada con el uso de mayor tecnología? Que al final no está llegando la tecnología, pero en algunos casos estamos volviendo a lo básico. Claro. A ver, yo creo que esto no me voy a ir, digamos, como muy específico, pero tiene que ver con algo que digamos, que muchos conocemos que tiene que ver con las curvas de adopción, ¿no? O sea, me parece que específicamente la inteligencia artificial hace un par de años probablemente generó un factor, digamos, como de mucha atractividad. Y obviamente todos, yo creo que nosotros, toda la industria, nos veíamos y nos vimos bastante tentados a utilizar la inteligencia artificial y en ese proceso entender realmente para qué nos estaba funcionando la inteligencia artificial. Me parece que la lógica natural nos llevó a un tema de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a automatizar y hacer mucho más eficiente esos impactos que tenemos y evidentemente incrementar el volumen de efectividad, a tener comunicación, digamos, como mucho más escalable. Hoy lo que nosotros nos estamos dando cuenta, no solamente por la experiencia y también mucho de lo que hablamos con los diferentes CMOs, es que la inteligencia artificial hoy se le está viendo un potencial para entender mejor a las audiencias y poder predecir o intentar anticiparse a cuál es ese futuro cercano en términos de necesidades, evoluciones de producto, evoluciones de tensiones sociales, culturales, etcétera. Me parece que el uso de la inteligencia artificial, al tener una capacidad de ingesta de datos y de automatización de esos mismos datos, ahí es donde hay un valor que para las marcas hoy es muy, o se puede volver muy relevante, porque yo creo que todos y todas estamos en el mismo campo de batalla, que es cómo somos más relevantes, cómo servimos mejor un mensaje, cómo nuestros productos o soluciones benefician a ese consumidor y que entonces tengamos una relación más estrecha. Y me parece que la inteligencia artificial es un puente en ese sentido, más allá de la parte, digamos, como natural que tiene que ver con la eficacia o la efectividad de lo que vamos haciendo en el día a día, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿tú consideras que hay mayor valor en ese tema del entendimiento de la audiencia, del consumidor, de esas verdades humanas, que hasta del propio ahorro o mejorar el craft de la pieza publicitaria porque estoy utilizando inteligencia artificial? Yo creo que sí. Yo creo que el craft y la efectividad que hoy vemos es
en mi muy humilde opinión, es la punta del iceberg. Totalmente. Me parece que el entendimiento mucho más profundo y que la tecnología nos facilite un pensamiento estratégico es el verdadero oro que hay en la inteligencia artificial y cualquier otro tipo de algoritmo. Ahora, de cara hacia el uso de la tecnología, también estamos en un momento en donde la gente pareciera que está apreciando más o siendo más sensible a temas, por ejemplo, de la privacidad, del manejo de sus datos, pero también ese es un mundo más complejo. Hablabas de una fragmentación de medios y yo creo que no solamente de medios, sino también de momentos del usuario. El usuario pasa de ser ciclista, motociclista, papá, juega pádel, no sé, múltiples audiencias. ¿Qué retos consideras que deberíamos de afrontar como industria en el tema de este manejo de la información? ¿Qué cosas tenemos que hacer que a lo mejor no estamos haciendo o que solo algunos tú identificas marcas o agencias están haciendo? Yo creo que puntos muy específicos. Uno, tenemos que asumir que la tecnología va en promedio, dependiendo de la madurez del mercado, pero en promedio va 5 años adelante de cualquier tipo de regulación, ¿no? Entonces, nosotros estamos todavía a 1 o 2 años de ver realmente una regulación sobre temas de algoritmos o sobre temas de, digamos, inteligencia artificial en México, y podríamos hablar que estamos utilizando esos algoritmos desde hace 2 o 3 años, ¿no? De una forma como mucho más activa. Entonces, hay un gap entre la regulación y lo que es la tecnología, y eso genera un desbalance en términos de cómo democratizar realmente el uso de la tecnología y cómo todos como industria, las personas también pueden adoptar, digamos, la tecnología de una forma mucho más sencilla. Entonces eso hace que la tecnología misma vaya evolucionando. Me parece que ese es el primer punto. El segundo tiene que ver específicamente con, digamos, el uso que le estamos dando a esa tecnología, el factor de diferenciación que genera en términos específicos para la marca, y entonces cómo podemos contribuir en términos de negocio con soluciones específicas. Yo creo que hoy en día hablábamos hace un momento de temas como el craft, hablábamos de la efectividad, hablábamos de los diferentes algoritmos o cuáles son esas barreras que hoy enfrentan las marcas y que enfrentamos todos a nivel general como industria. Me parece que tiene que ver con un tema de democratización, tiene que ver con un tema de acceso y tiene que ver con un tema de protección de la información que reciben los usuarios, porque yo creo que todos hoy somos mucho más conscientes de a quién le estoy entregando mis datos, con qué uso o con qué fin está procesando esos datos. Nosotros en Dentsu tenemos un concepto que nos gusta mucho que se llama Titan Brands o las marcas Titán, que es una tendencia que vemos que cada vez crece y que podríamos agarrar los ejemplos de a lo mejor Apple, Google, Amazon, etcétera. Y es esta tendencia de que todos como personas o como individuos en los siguientes 5 o 6 años vamos a estar dispuestos a tener una interacción solo con una marca, ¿no? Si tú piensas en el ecosistema que está construyendo Apple, lo que está construyendo Google y demás, apunta hacia allá y que sean esa marca la única que tenga acceso a mis datos y sea casi mi pasaporte con todo el resto de servicios, productos y demás con los cuales yo en el día a día interactúo. Creo que los consumidores van a ser mucho más conscientes de eso y la regulación tiene que llegar en algún momento, pero yo creo que todavía estamos a un par de años de que eso pase. Oye, a propósito de lo que hemos visto hoy de este secreto hacia el oro, se analizaron muchas categorías, se analizaron muchos oros y además le metieron todo el tema de los históricos que tiene Kantar. ¿Tú identificas que existe alguna industria que probablemente va más lento de lo que debería o que no se está viendo beneficiada? A ver, no es porque le pongamos el reflector hacia lo negativo, pero a lo mejor hay más áreas de oportunidad o hay alguna, por el contrario, que se esté destacando por encima de otra a nivel... Yo creo que tiene que ver con la familiaridad que tengan con la adopción digital. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, categorías a lo mejor como entretenimiento, categorías a lo mejor que tienen un comercio electrónico como mucho más desarrollado, audiencias a lo mejor mucho más potentes en términos digitales, que además se ven beneficiadas de un consumo masivo, ¿no? Me parece que son industrias que naturalmente van un poco más rápido, ¿no? Versus a lo mejor algunas otras industrias, no quisiera, digamos, como categorizarlo específicamente, pero algunas otras industrias que a lo mejor el hábito de consumo, la tipología de compra, etcétera, son como mucho más tradicionales, llamémoslo. Entonces, me parece que ahí hay un diferencial. No significa que esas se tienen que quedar, digamos, en la obsolescencia. Me parece que el salto que pueden hacer es bastante significativo y ahí hay un factor de diferenciación en todo un set competitivo, ¿no? Si hablamos de una industria a lo mejor puede ser inmobiliaria, que probablemente el proceso de adquisición o el proceso natural es mucho más tradicional. Si yo le meto un factor de tecnología, un factor de innovación, me parece que el diferencial que genera en ese set competitivo es mucho más significativo que a lo mejor una marca de producto de consumo masivo cuando todas están intentando hacer lo mismo, ¿no? También creo que esa parte de innovación y adopción de tecnología es muy importante entendiendo el punto del que parten las marcas o las industrias específicamente.
En uno de los sparks o vectores analizados hablaban de ese uniqueness y creo que aporta todo lo que dices. Hay industrias que es más fácil encontrar algo que no se haya hecho y probablemente en una industria fintech pues va a estar bastante más talento. Totalmente, ¿no? Pero aún así hay espacios de crecimiento y creo que algo que también yo creo que me parece que va a ser una tendencia que vamos a ver en los siguientes años y que yo espero que los EFIs también empiecen a mostrar eso, tiene que ver con cómo las marcas se pueden intentar anticipar esos 3, 5 años siguientes en términos de necesidades de consumidor, en términos de evolución de sus propios productos y al final de cuentas también en términos de cómo despliegan esfuerzos de comunicación y de marketing. Me parece que esa tendencia la vamos a ver cada vez más latente, fuerte. Oye, ¿consideras que el EFI es, decíamos, no es un objetivo como tal, es un resultado que puede ser natural a una buena comunicación, a una buena conexión con la audiencia, pero yo le sumaría a un tema de resultados de negocio? Total. Y para mí, y hace rato platicaba con la gente de Kantar, decía, para mí un gran resultado de negocio es cuando el cliente te renueva el contrato después de haberse ganado el EFI. Porque estamos en una industria en la que el cliente salta, cambia y sí, la campaña fue maravillosa. Pero ¿tú cuáles serían los elementos que le dirías a esas personas que se encuentran al frente de una marca a tomar las decisiones de comunicación y de estratégicas del negocio? ¿Cuáles les dirías que son esas recomendaciones que sí o sí deberían de incluir en su ADN de comunicación? Ya no en una campaña, ya no en lo que voy a hacer para ganarme un premio, sino en su esencia de comunicación. Vale, yo mencionaría puntos muy específicos. El primero, yo soy un fiel creyente de que las marcas son una representación cultural de las empresas. Entonces eso me lleva a decir que las marcas tienen que abrazar la cultura que pueden construir. Y me parece que eso, cuando hablamos de uniqueness de marca, tiene que ver con el attachment cultural o el apego cultural que puede tener una marca versus una audiencia específicamente. Entonces, me parece que si no está muy claro en términos de los negocios que les toca dirigir, me parece que es importantísimo hacer un deep dive o, digamos, meterse en encontrar cuál es esa representatividad cultural. Lo segundo es dar un espacio a hacer algo diferente, ¿no? O sea, nosotros corrimos un estudio hace poco donde el 80% de los CMOs en México mencionaba que confían que el marketing y la innovación son drivers de crecimiento, pero solamente invierten menos del 10% en términos de innovación. Entonces, yo creo que hay una conversación y hay un debe que tenemos como industria a innovar. Y cuando me refiero a innovación no me refiero a tecnología, a hacer algo diferenciador en cada una de las categorías. Y el tercero es, como bien dices, los EFIs es un resultado de buen trabajo y es un resultado de constancia. Y yo lo llevaría a ese el tercer punto. Me parece que las marcas que mejor resultado tienen los EFIs son marcas que son constantes a lo largo del tiempo y son marcas que construyen, digamos, una plataforma que es valiosa para el negocio y valiosa para las personas. Entonces, si bien hay chispazos y de repente hay proyectos que se vuelven interesantes, lo más importante es entender si ese proyecto o esa iniciativa es constante o, digamos, es consistente con lo que venimos haciendo y está atada al propósito que tenemos como compañía. Me encantó. Excelente manera de cerrar. Muchísimas gracias por tu tiempo, Sal. Gracias y además gracias por compartir con la audiencia esto que está funcionando. Y bueno, pues los invitamos a que sigan consumiendo este contenido y por supuesto a conocer más de cuáles fueron los resultados de el secreto del oro en los EFIs. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos con Verónica Hernández, CEO de Ogilvy México y Miami, pero también parte fundamental de estos premios EFI y me da mucho gusto tenerte por acá y que podamos platicar un poco de cuál va a ser qué vienen los premios 2025, pero me gustaría empezar con una pregunta complicada. Hoy vimos un análisis de la inteligencia artificial de los 3 últimos años de los certámenes, pero me gustaría saber ¿cuál consideras desde tu perspectiva que va a ser el uso de la tecnología o el papel de la tecnología de cara hacia los próximos certámenes? Probablemente los que empecemos a ver en este año, pero los que vendrán en los próximos 2 o 3 años, porque ahora la inteligencia artificial no llegará solo para el análisis del caso, llegará para la concepción de la pieza, el craft de la pieza, el análisis, el research. ¿Qué ves tú desde tu perspectiva? Pues sí, digo, definitivamente va a ser, bueno, no va a ser, ya es, ¿no? Parte crucial de lo que hacemos desde las agencias creativas, desde la investigación, desde lo que vimos hoy, y creo que eso se va a ir alimentando cada vez más y obviamente la data que nos va a ir dando año con año o mes con mes, ¿no? Va a ser increíblemente buena. Ahora, lo que hemos dicho siempre, creo que la inteligencia artificial viene y está para
para ayudarnos, para potenciar las cosas. No. Creo que, tenemos que estar ahí, tenemos que utilizarla. De hecho, nosotros para toda la parte de contenidos digitales, creativos, ya la estamos utilizando muchísimo para nuestros clientes, pero con el objetivo justamente de esta agilización, de esta pues eficiencia justamente también en la parte del talento, de eficiencias hacia los clientes. Y eso va a seguir siendo parte de nuestras vidas, ¿no? También lo que nos va a dar muchísimo es toda esta parte de, pues justo lo que vimos hoy de la data, pero hay que interpretar la data, pero hay que curar la data, hay que, ¿no? Ver justamente, obtener la data se puede obtener en cualquier lado, ¿no? Y hoy con la inteligencia artificial mucho más. Pero si no sabemos interpretarla y convertirla en insights, aquí tenemos un gran ejemplo de lo que vimos hoy. Se soltó la data de porcentajes y demás, pero la interpretación que hizo Kantar fue lo interesante, ¿no? Y los insights que nos dieron hoy. Y así va a ser constantemente continuamente para lo que hagamos desde las agencias creativas, desde las marcas mismas, desde el marketing. Pero eso sí, ya es parte de nuestras vidas, tiene que ser parte de nuestras vidas de manera diaria, ¿no? La tecnología, decías hoy, nos da un resultado de este es el análisis y eso no lo podemos necesariamente traducir a un algoritmo que va a sacar piezas perfectas ganadoras de EFIs. Exacto. Que además el EFI sería entonces un resultado de que la pieza generó resultados de negocio. Pero yo sí quisiera preguntarte, ¿qué le dirías a las marcas que son esos elementos bajo tu ojo entrenado, clínico, al frente de una agencia tan importante? ¿Qué le dirías a las marcas y qué le dirías a tu equipo que son esos elementos que sí o sí tienen que estar presentes, más allá de que para que vayan a ganar un premio, porque le van a funcionar al cliente? Pues mira, justamente hoy también estuve en una charla y yo creo que si no conectamos con los consumidores, si no conectamos con las personas, si no tenemos un impacto real en las personas a las que le estamos hablando, creo que desde ahí tu idea, lo que tengas de estrategia, cómo la implementes, pues no construyes esa marca. No construyes esa marca aquí yo siempre hablo mucho del share of heart, ¿no? De esa parte del corazón que tienes que atraer de tus consumidores. Independientemente del esfuerzo que hagas, independientemente en el canal que estés, yo creo que esa sí es una constante, esa conexión y ese, realmente que esa es una love brand, ¿no? Una marca que realmente te quieran y que estés en los corazones de los consumidores. Y creo que hoy un poco lo que vimos, y vimos ejemplos de todo, pero también otra cosa que diría, es una pequeña muestra, ¿no? De lo que ha ido ganando, pero sí creo que hay que seguir elevando la vara en el mercado mexicano también. Hoy vimos contenidos que quizás, o sea, tuvieron grandes resultados y qué bueno, pero a nivel creativo, hablaba en la otra entrevista de hacer ideas valientes, ideas disruptivas, ideas que realmente nos pongan en el estándar global. Eso hay que seguirlo construyendo en el mercado mexicano. Y para eso necesitamos clientes valientes, agencias valientes para hacer estas grandes ideas, que también se ha demostrado que esas grandes ideas también traen resultados de negocio, ¿no? Que para eso finalmente estamos en esta industria, ¿no? Para eso nos contratan. Para eso nos contratan, literalmente, sí. No solo para ganar premios, insisto, el premio es la estrellita Claro. en la frente, pero no es el objetivo. Claro, sí, no, digo, los premios es parte como del folclore que tenemos, ¿no? De esta industria. Correcto. Pero también hay data que te dice que las grandes ideas que han ganado en Cannes incluso, también tienen resultados de negocio, ¿no? Entonces, no es que estén separadas, o sea, y lo decía hoy muy bien Kantar, ¿no? Para que realmente, o sea, una idea una idea sola, sin resultados, pues ahí se queda, ¿no? Pero cómo es la orquestación entre esa gran idea, esa liquidez que puede tener en todo el ecosistema y digamos, en el journey del consumidor, ¿no? Para que esa gran idea realmente permee de manera conectiva con las audiencias, ¿no? Que tengas de tu marca.
Hablas que en el mercado mexicano hace falta elevar la vara, que tenemos que arriesgarnos, buscar ideas que sean disruptivas, buscar nuevas formas de comunicar y de conectar con esa audiencia. ¿Identificas algunos factores por los cuales probablemente no lo estamos haciendo actualmente o no lo estamos haciendo a la velocidad que deberíamos de hacerlo para, digamos, destacar a nivel global? O algún reto que tengamos, pues, porque a lo mejor lo estamos haciendo. Híjole, sí, yo creo que hay tantos retos, ¿no? Aquí desde la cultura que tenemos, somos también una cultura muy tradicional en algunas cosas. Hay muchos temas también ¿no? de roles que hemos puesto, incluso, ¿no? Para la familia, ¿no? La mamá, los hijitos, ¿no? O sea, todo como, y venimos de años con eso, ¿no? Entonces, como cambiar mucho todo eso a las realidades, ¿saben? Porque la realidad es otra hoy por hoy, ¿no? La realidad hoy de las familias, de las mamás, de los roles, de roles invertidos, de familias de todo tipo, pues todo eso es lo que hay que realmente demostrar y es lo que más conecta además. Cuando tú enseñas ¿no? Y lo veíamos también hoy, cuando realmente conectas es cuando realmente tocas, que dices, es que claro, eso yo lo vivo, así soy, y hay un insight súper poderoso detrás de eso. Y ves la realidad de realmente la cultura mexicana. Por eso, cuando las marcas realmente entran en la cultura y en las tensiones de la cultura del mercado mexicano, pues es cuando realmente jala y pega y se tienen resultados en negocio. ¿Y cómo le haces ver a una marca que ahí hay algo, que hay una fibra que no ha tocado, que hay algo que no está viendo, cuando es una marca que a lo mejor lleva haciendo y con resultados razonables de negocio? Porque creo que la forma de innovar siempre es más sencillo cuando tu mercado está en crisis, cuando te llega un competidor, pero cuando estás vendiendo business as usual, que vengas y me digas tú como agencia que debo de cambiar mi comunicación, ¿cómo le haces? Sí, y yo digo, es una pregunta súper buena, porque no es de que llegues y no, y tienes que cambiar todo lo que haces, ¿no? Mira lo que dices. Mira lo que haces. No, sí, no, por supuesto que hay muchos properties de marca, ¿no? Marcas que tienen íconos de elementos o frases o eslogans, ¿no? Muy de propiedad de marca. Eso además que llevó tiempo construir eso, no, eso no lo tocas, pero sí creo que muchas veces en el tono, en la manera, en cómo haces approach, en la comunicación, es a lo que me refiero un poco más, pero el DNA de la marca, la esencia de la marca, yo le llamo la foundation, que es los cimientos de la marca, pues esos no se tocan, esos se mantienen ahí y creo incluso que es lo que hace que una marca se mantenga durante el tiempo, porque cuando ves una marca que va de un lado para otro, ¿no? En esa inconsistencia, pues no vas construyendo nada, ¿no? Al contrario, para el consumidor es como ¿no? Ahora que me Ahora tú me quieres quieres decir, ¿no? Entonces, ahora quién eres. sí, entonces la constancia es bien importante, ¿no? Claro. Pero creo que en la manera, en esta parte de cómo entras a la cultura y cómo tocas realidades y hablas con esa cercanía, es un poco más a lo que me refiero, ¿no? A manera de conclusión, hoy nos presentaban 10 Sparks o 10 vectores o 10 grandes áreas en las cuales podríamos enfocarnos de manera de garantizar que una pieza publicitaria sea relevante, destaque, conecte con la audiencia y genere resultados de negocio. Y esto podría ser, digamos, decía yo, parecería la materia prima para un algoritmo que te da la pieza perfecta y ojalá te hiciera el arte perfecto y te lo subiera a los canales perfectos y llegara. Y te sacas un oro. Y te sacas un oro y además llueve y llueve y suena la caja registradora. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué mensaje te gustaría darle a esas personas que se encuentran al frente de una marca, de una empresa y a lo mejor no han experimentado estos grandes cambios, no se han montado en este terreno de hacer este tipo de comunicación que decías diferente, que conecta, que se atreve? ¿Qué le dirías que son los básicos que deberían de tomar en cuenta? O sea, más allá de los 10 puntos, ¿cuáles serían los que tú, bajo tu ojo clínico, dirías, estos son para mí sí o sí no negociables que deberían de estar presentes, al menos en algo que tú harías desde tu agencia y lo firmarías como propio? Pues sí o sí, esa escucha constante de tu consumidor. O sea, esa escucha constante, por dónde van transitando y qué es lo que están viviendo, sintiendo, entender también, como te decía, en esta etapa o en esta parte del funnel, ¿no? Del consumidor,
también en qué etapa está con la marca, qué tipo de relación tiene con la marca. Creo que sí o sí es eso. Y tampoco diría que fueran si están en un punto A, las marcas, llevarlos al extremo, al punto B. No, tampoco. Creo que también es ir paso a paso y gradualmente, ¿no? Hay marcas que lo hacen incluso, creo que son pocas, ¿no? Las que dan un salto mucho más grande, pero es ir probando y también se vale la prueba y el error, ¿no? También se vale ir probando y también por eso los canales digitales existen también que te permiten, ¿no? Un poco más eso, y ver qué funciona, qué no funciona, pero repito, atreverse a hacerlo. Entonces, pues, respondiendo puntualmente a tu pregunta, creo que es esta escucha y esta cercanía constante con el consumidor, creo que es, porque si no es relevante para tu consumidor, si no eres construyendo esta relación uno a uno, y si no estás en ese corazón, pues las marcas son las que van a sobrevivir, justamente, las que estén ahí, ¿no? Y no es fácil, porque tampoco hay budget que alcance, ¿no? También hay presupuestos limitados, lo sabemos. El otro día estuve en una plática que me encantó porque decía esta persona, es que hablamos mucho hoy de omnicanalidad, ¿no? Y la omnicanalidad, todo, eso es la palabra de moda hoy en marketing, ¿no? Pero él decía, y creo que tiene toda razón, en lugar de omnicanalidad es opticanalidad, porque realmente hay que ser mucho más óptimos, ¿no? O eficientes justamente en qué canales queremos estar, cómo queremos estar, y qué presupuesto vamos a dar a cada uno de ellos, pero con un foco, ¿no? No es estar en todos lados por estar en todos lados, ¿no? Sino realmente seleccionar qué es lo más relevante para la marca. Completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y te deseamos mucho éxito en este certamen. Ojalá que la pasemos increíble. Voy a ser juez, entonces te veré por ahí. Ah, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. No, así es muy bien. SEO digital, tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho más. Patrocinado por MSK.